Continuando con el curso, en este video vamos a aprender lo que son las páginas, ¿sí? Las páginas son los lugares donde vamos a almacenar información específica, ¿no? El anterior eran entradas, eran como blogs, digamos, como noticias, ¿no? Entonces, digamos, ahora tengo una oferta, publico y ya está en mi web, ¿sí? Y en cambio las páginas son estáticas, ¿sí? Podemos colocar imágenes, videos, información, pero la página va a ser estática, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo abierto el de Banco Unión, ¿sí? Entonces, ¿qué es una página? Es esta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero entrar a Banca Empresas, hago clic y me manda información estática, ¿sí? De lo que es Banca Empresa. Quiero entrar a Grupo Unión, digamos, entonces me muestra todo esto, ¿sí? Entonces, eso es una página, ¿sí? Eso es una página. En este momento, todas las páginas vienen por default con uno, ¿sí? De muestra. En este momento tenemos sample page, ¿sí? En este momento, si hacemos clic, entonces nos manda aquí, ¿sí? Ahora vamos a crear. ¿Cuál es la herramienta? ¿No? La herramienta que está, ¿no? Dice páginas, ¿no? De la misma forma podemos ver todas las páginas o añadir nueva, ¿sí? Entonces yo voy a colocar la primera opción. Ahí está, ¿no? Sample page. En este momento está como ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está con información en inglés, ¿no? Tal como podemos desarrollar. Pero lo que yo quiero es, voy a borrar, ¿no? Voy a borrar esta página. Ya está, y por default me sale lo que son la página de políticas de privacidad. Lo vamos a mantener eso, ¿sí? Y si lo actualizo, por ejemplo, me dice que ya no existe esa página, ¿no? Por lo tanto, vuelvo al inicio, ¿sí? Vuelvo a inicio. Y obviamente actualizo para que y desapareció, ¿no? Entonces, como pueden ver, esas son las páginas. Y lo que vamos a hacer es crear nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generalmente se tiene en una página? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Añadir nueva página desde aquí, una vez entrando a todas las páginas, o aquí añadir, ¿no? Cualquiera de las dos opciones nos va a mandar. ¿Qué tenemos que hacer? Es igualito que una entrada. Colocamos el nombre de la página primero. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros o sobre nosotros, quiénes somos, no sé, depende cómo quieran poner, ¿no? Y aquí colocamos, ¿no? Somos una organización sin fines de lucro y ya está, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es publicar y publicar y ya está, ¿no? Y obviamente si actualizamos, tal vez no va a aparecer, ¿no? Ah, ahí está, apareció, ¿sí? Entonces por default apareció nosotros, ¿sí? Vamos a añadir otra página más. Vamos a añadir una nueva página. Voy a colocar productos, ¿sí? Productos, tenemos productos, ¿sí? Y aquí lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Entonces, publicar. Ya se ha publicado. Entonces yo actualizo aquí y ya tengo dos productos, ¿sí? Nosotros, si entro, entonces ahí está, somos una organización sin fines de lucro. Entro a productos, ahí está, en blanco, lo hemos dejado en blanco. Entonces, esas son las páginas, ¿sí? Las páginas. Ahora bien, vamos a añadir uno nuevo, uno más, y ahí vamos a enseñar un poco de la maquetación, ¿sí? Vamos a crear uno nuevo, añadir nuevo, y aquí vamos a colocar contactos, ¿sí? Contacto, contáctanos. Ya está, nuestra página. Y aquí podemos colocar texto, ¿sí? Ahora bien, en este momento solamente tenemos el editor normal, ¿sí? Pero existen plugins que vamos a ver mañana que nos permiten desarrollar de una manera más profesional, ¿sí? Esta edición, ¿no? La maquetación de la página como tal. Lo que puedo hacer aquí es colocar textos, imágenes, videos y muchas cosas más, ¿no? Y como les digo, nos faltan algunos plugins para poder trabajar, ¿sí?
Ahora en esta opción más, pongo clic aquí y aquí tengo la opción de poder colocar, ¿no? ¿Qué quiero colocar? Quiero colocar tal vez un párrafo, ¿sí? Entonces yo voy redactando mi párrafo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Además aquí, en esta opción que tengo aquí, la primera opción, puedo convertirlo en una cita. Cuando convierto en una cita, lo vuelve en grande. Mejor hagamos la prueba ahí, ¿no? Publicar. Estamos en contactos, recuerden, voy a actualizar. Y ahí está, contáctanos, ¿sí? Ahí está lo que he llenado, ¿sí? La información. Ahora esto lo voy a volver, lo voy a destacar, ¿sí? Para eso voy a utilizar opción cita, ¿sí? Ya está, actualizó y veo cómo se va a ver mi contenido con esa opción. Como pueden ver, me ha puesto una línea, me ha puesto en negrilla y cursiva, ¿sí? Entonces es así como vamos a ir trabajando. Aquí voy a colocar otro, ¿sí? Y aquí voy a colocar, voy a colocar una imagen, ¿sí? Una imagen. La imagen puedo subir, ahora les voy a enseñar, puedo subir, puedo utilizar de mi biblioteca o puedo insertar un URL. Tengo esas tres opciones. Además, aquí en la parte superior puedo alinear a la izquierda y contexto a la derecha, alineado al centro, alineado a la derecha, ¿sí? Aquí también tengo algunas opciones, como quiero mi imagen, quiero por defecto, normal, redondeado, ¿sí? Entonces tenemos también esas opciones. Por ejemplo, yo voy a colocar esta imagen y voy a colocar, ¿recuerdan? Hace un momento ya subimos una imagen, ¿no? Entonces simplemente vamos a utilizar. Entonces voy a utilizar biblioteca de medios, ¿no? Coloco aquí, ahí está mi imagen, ¿sí? Simplemente selecciono y ya está mi imagen, ¿sí? Ya está mi imagen. Ya está, ¿no? Además tiene un efecto, ¿sí? Simplemente ponemos actualizar, ¿no? Y nos vamos a contactos, obviamente actualizamos y ahí está mi figura, ¿no? Mi imagen y mi contenido, ¿sí? Entonces, esas son las entradas, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente. Hemos trabajado con lo que son perdón, no son las entradas, son las páginas, ¿sí? Y podemos crear las páginas que nosotros deseemos, ¿sí? Podemos crear infinidad de páginas, ¿sí? Obviamente, imagínense aquí, ¿no? Este ejemplo. Aquí otra página, 1, 2, aquí digamos unos 20, ya no va a entrar, ¿no ve? Entonces en tema de apariencia, no va a ser ideal, ¿no? Por lo tanto, se sugiere trabajar con los que sean necesarios. O podemos trabajar con subpáginas, ¿sí? Entonces, en un momento cuando trabajemos menú, vamos a enseñar esa parte. Aquí dejamos este video, más adelante con lo que es la configuración.